Hebreos 11, verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Verso 21. Por la fe también Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Señor, recuérdanos una vez más lo importante que es la bendición del Padre sobre los hijos. Y esto, Señor, requiere fe. Nos ponemos hoy en tus manos para aprender y también, Señor, para practicar bendición en esta mañana sobre nuestra familia. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, estamos con los héroes de la fe, volumen 3. Solo son 2 versículos y aparecen ahí 2 patriarcas muy conocidos, Isaac y Jacob. De hecho, cuando Dios es recordado, sobre todo en el Antiguo Testamento, estos 2 se mencionan siempre. ¿Junto con quién más? Con el primero, ¿no? El que empezó la dinastía, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Sobre estos 3 patriarcas, Dios hizo un pacto de bendición sobre todas las naciones. Eso lo hizo con Abraham, pero ese pacto lo renovó con Isaac y lo dejó establecido como un estatuto por siempre con Jacob. Por eso son tan importantes en la historia de Israel estos 3 y son conocidos como los patriarcas, además de algunos otros, pero estos 3 destacan por ser el padre, el hijo y el nieto. Hoy nos vamos a concentrar en el hijo y en el nieto, porque ellos hicieron algo que hasta el día de hoy los padres deberíamos de hacer sobre la vida de nuestros hijos. Ya leímos los versos y nos dimos cuenta que ambos, antes de morir, se tomaron un tiempo especial para bendecir a sus hijos. Ambos patriarcas tuvieron la fe necesaria para creer en el buen propósito de Dios para con sus hijos. Se necesita fe, hermanos, para creer que Dios va a hacer algo con los nuestros, sobre todo con nuestros hijos, porque los papás somos los que mejor los conocemos. Y a veces los papás somos los primeros en descalificar a nuestros hijos. Decimos, no, hombre, este bueno para nada, no va a hacer nada con su vida. Y sacamos el repertorio de la afinada Paquita, la del barrio, ¿verdad? Inútil. Nunca ha hecho nada bueno. A mi hijo, cuando fue la repartición de cerebros, llegó tarde. Sigue con la tradición familiar, es el burro de la clase. Y nuestras palabras, como los conocemos, a veces hace que nuestros hijos sean descalificados desde casi de su nacimiento, porque solo escuchan de nuestra parte palabras de desánimo, de desaliento, de descalificación, de desaprobación. Se requiere fe para creer en que Dios tiene un buen propósito para cada uno de tus hijos, no para tu favorito, no para el mayor nada más, sino para cada uno de aquellos que Dios te dio. La mayoría de las familias aquí tienen más de un hijo. ¿Quiénes tienen solo uno? Alicia. ¿Quién más tiene solo uno? Tere. Grego, ahorita solo tiene uno, pero el resto casi todos tienen de 2 para arriba. Y a veces un error clásico de los padres es hacer distinción entre uno y otro. Y queremos que Dios bendiga y cumpla su buen propósito solo con los que más
más bien nos caen, olvidándonos de que todos son nuestros hijos. Por eso, hermanos, se requiere fe. Y ya dijimos que fe es creer en aquello que en este momento no estamos viendo. Quizás solo estoy viendo en este momento con mis ojos físicos un hijo problemático, un hijo rebelde, un hijo perezoso, un hijo que no trae buenas notas, un hijo que solo me avergüenza. Se requiere fe para creer que a pesar de eso que están viendo mis ojos físicos, por encima de esos ojos físicos están los ojos espirituales, y creer que Dios es capaz de enderezar aquello que quizás en este momento está torcido. En la Biblia no viene ese dicho que dice: árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Eso no es un versículo, eso es un refrán popular. Pero Dios es experto en hacer que esos árboles que estaban torciéndose vuelvan otra vez a enderezarse. ¿Alguien dice amén? Se requiere fe. Y espero, papá, espero, mamá, que puedas tener la fe para creer que Dios tiene un buen propósito para tus hijos. Pero también se requiere fe para confiarle a Dios el futuro de tus hijos. ¿Por qué? Porque a veces, así como hay padres que descalifican a los hijos, hay padres que son desconfiados y no son capaces de darle a Dios el futuro de sus hijos. Son papás metichones. Ellos ordenan todo, le preparan toda la vida al hijo. Vas a estudiar esto, te vas a casar con fulano o con fulana, te vas a dedicar a esto en el futuro, vas a tener solo 2 hijos, porque nomás quiero ser abuelo de 2 nietos. Le agendan la vida al hijo, tratan de asegurársela en aras de que estén bien y que estén seguros. Pero nunca esos papás son capaces de decir: Dios, aquí están los hijos que tú me prestaste, son tuyos, los pongo delante de ti, haz con ellos lo que tú quieras. Algunos papás, cuando predicamos sobre misiones o sobre llamamiento para el pastorado, le pellizcan al hijo y dicen: ni se te ocurra alzar la mano, porque tengo mejores planes para ti. No te quiero de pastor, quiero que seas un ingeniero, quiero que seas un médico, que tengas buena plata, no que seas como el pastor Armando, que no tiene ni pan carne. Dice la Biblia que si uno anhela pastorado, obispado, servir a Dios, buena cosa desea. Que si Dios escoge a uno de nuestros hijos para servirle en las naciones, ese sería el mayor privilegio que tendrías tú como papá o como mamá. Que Dios mismo dijera: dame a ese hijo tuyo, me es necesario para la obra que tengo que hacer allá en Arabia, o allá en Somalia, o allá en Qatar. Pero ¿verdad que a veces no nos gusta eso? Nos da cierta incertidumbre. ¿Y si Dios se equivoca? ¿Y si Dios le manda una muchacha fea a mi hijo que a mí no me guste? Mejor se la escojo yo. Y si Dios se demora en el tiempo de presentarle a su compañero a mi hija, mejor arreglo yo tratos para que de una vez ya se case con quien yo elija, porque no vaya a ser que Dios se tarde. Se requiere fe también para confiarle a Dios el futuro de nuestros hijos. Y estos 2 patriarcas nos enseñan eso.
En el libro de Génesis encontramos la bendición de Isaac sobre Jacob, y también encontramos la bendición de Jacob sobre los dos hijos de José y sobre el resto de sus hijos. Y en ambos casos, ponme la siguiente, vamos a encontrar que la palabra bendecir es una de las más utilizadas en la Biblia. Tú la vas a encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta palabra viene del latín benedicere. No sé pronunciar latín, así que no sé si se dice benedicere o con cierto acento. Pero lo que quiere decir esta palabra en español es bien decir o decir bien, decir buenas palabras. Y esto implica, hermanos, una acción de otorgar la bendición divina a alguien o a algo. Es pararnos delante de nuestros hijos y decirles, por la autoridad que Dios me ha dado como tu Padre, en el nombre de Jesús, yo te bendigo. Y mi bendición es la siguiente. Vamos a ver un poquito a detalle cómo bendecir. Bueno, antes, más detalles del concepto de bendición. La bendición era una forma de expresar el deseo de Dios sobre su pueblo. Bendiciones que incluían prosperidad y éxito en todo lo que el pueblo hiciera. En el Nuevo Testamento también encontramos el acto de bendecir. Se considera como una manifestación del poder y de la gloria de Dios, y se otorga a través de la fe y de la obediencia a los mandamientos. La bendición se considera un regalo divino, pero sabes una cosa, también se considera como un acto reverente, como un acto muy especial. La bendición se utilizaba no solo para bendecir a los hijos. Cuando un individuo era escogido por Dios para ser rey, el profeta venía y lo ungía y expresaba una bendición sobre el rey. Cuando una persona era consagrada para servir a Dios como sacerdote, también se le ungía y se expresaban palabras de bendición. Es un acto sublime, es un acto importante y es un acto reverente. No es un tiempo de juego, de bromas. Es algo serio, porque se hace en el nombre de Dios, en representación de Dios. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar que cuando las personas eran elegidas por Dios para pastorear o para ser enviados como misioneros, entonces los ancianos de la iglesia venían y ponían sus manos sobre de ellos y oraban una oración de bendición, encomendándolos a la tarea que el Señor les había encargado. La bendición es algo muy valioso y es un regalo que Dios nos ha dejado a nosotros para hacer un buen uso de nuestra boca, para que ésta exprese el deseo del corazón de Dios a través de nosotros. Por eso es importante, ahora sí vamos a ver cómo bendecir. Número 1, cuando tú vas a bendecir a tu hijo, aquí nos vamos a concentrar en la bendición del padre a los hijos. Papás presentes, tomen nota. Si papá varón no está presente, entonces mamá varona, tome nota, para que sepa cómo bendecir a sus hijos si sus hijos están aquí. Si tu hijo no está aquí, al rato cuando llegues a tu casa le dices: ven, necesito hablar contigo. Si eres varón o si eres mujer, y puedes tomar ese tiempo para bendecirlo. ¿Cómo iniciamos? Número 1, inicia tomando autoridad
e identificándote con el Señor Jesús. Normalmente los patriarcas decían algo así como esto: en el nombre del Dios Todopoderoso, yo, Jacob, yo, Isaac, te doy mi bendición paterna. Eso es identificarse, eso es tomar autoridad, porque la bendición no es porque yo sea muy buena persona o porque yo tenga todos los recursos. La bendición puedo darla porque Dios es mi Padre y me identifico con Él, y como el deseo de Dios es bendecir a sus hijos, entonces yo como padre entiendo ese deseo de Dios, y es mi deseo voluntario expresar bendición para la vida de mis hijos. ¿Vamos bien? Así iniciamos. 2. Menciona las bendiciones específicas que deseas para tus hijos. Pero mira, ¿qué dice ahí? ¿De acuerdo con qué? ¿De acuerdo con tu caprichoso corazón? Aquí es donde vamos a poner a prueba el conocimiento bíblico de los padres, ¿verdad? Porque van a decir: yo te bendigo, como dice la Biblia y nunca le atinas al versículo, no sabes dónde está. No se trata de que venga yo a decir a mi hijo o a mi hija lo que yo quiera. Si se trata de decir lo que yo quiera, entonces espérate a su cumpleaños y ahí le escribes en su tarjeta de felicitación tus buenos deseos. Pero aquí se trata de los deseos ¿de quién? De Dios. Los deseos de Dios. Y los deseos de Dios abarcan estas áreas, hermano, para que te des una idea de más o menos dónde ubicar las bendiciones. Dice ahí, entre paréntesis, seguridad. Dice también prosperidad. Dios quiere que seamos prósperos. Dios quiere que seamos fructíferos. Dios quiere que seamos fértiles. Para aquellos que ya tienen hijos universitarios o que terminaron la universidad y que ya están en esa etapa de que se cierne sobre sus vidas el matrimonio, tú puedes adelantarte y decir: yo derramo bendición de Dios sobre ti para que seas fértil y tengas hijos. Puedes tocar el vientre de tu hija y decir: yo deseo para ti que de ese vientre haya hijos que honren al Señor. Otra área de bendición para Dios es victoria sobre los enemigos. Tú puedes pedirle a Dios que Él haga a tu hijo o a tu hija victoriosa sobre aquellos que se le oponen, sobre aquellos que los envidian, sobre aquellos que buscan su mal. Puedes pedirle a Dios también protección, que su sangre cubra la mente, el corazón de tus hijos, no solo de personas, sino sobre todo de esta cosita que ha echado a perder a muchos jóvenes y los ha llevado por caminos que aparentan caminos de bien, pero que son caminos de muerte y destrucción. ¿Vamos bien hasta aquí? Si estás ubicándote, papás ya más o menos saben qué van a decir, porque ahorita vamos a practicarlo. Yo diría que le tomes foto. No sé si se alcance a ver por el reflejo, pero 3. Algo más que incluye la bendición del Padre sobre los hijos es resaltar alguna virtud de carácter o de su personalidad. Miren, en el diario vivir no somos muy dados a resaltar las virtudes de carácter de nuestros hijos.
Nos pasamos más tiempo diciéndoles las deficiencias de carácter, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eres un flojo, eres un desordenado, eres una viciosa de TikTok, eres una contestona, etcétera, etcétera. Pero nuestros hijos, aunque no lo creas, fueron dotados por Dios desde su nacimiento con buenas virtudes, no solo las que tú les has enseñado como parte de los valores de tu familia. Dios les pone ciertas cosas a los hijos que son habilidades y rasgos de carácter y de personalidad que son buenos, que son positivos. ¿Te has fijado bien cómo son tus hijos? En vez de decirle, tú siempre con tus chistes ya me tienes harta, ni siquiera son graciosos. Mejor dile, hijo, qué buen sentido del humor que tienes. Eres tan alegre, tan optimista. Entonces, la bendición incluye destacar también rasgos, virtudes de carácter, habilidades que ellos tengan. En el nombre de Jesús yo te bendigo, pidiéndole a Él que use ese carácter extrovertido, que use esa sonrisa que siempre tienes, que use esa habilidad para hacer amistades. ¿Vamos bien? 4. La bendición también incluye, ¿qué dice ahí? Incluye una advertencia, una amonestación como los árbitros y decirle, hijo, esta es mi bendición, pero quiero que sepas que si tú la desechas, que si tú no te esfuerzas, que si tú no buscas a Dios como tu prioridad, esas bendiciones no podrán ser vistas en tu vida, no podrás disfrutarlas, porque estas bendiciones fueron hechas para el hijo obediente, para el hijo dócil, para el hijo que anhela la bendición del Padre. Así que ten mucho cuidado, porque este buen deseo que yo tengo en mi corazón y que está inspirado en el buen deseo del corazón de Dios, podría verse obstaculizado, podría verse retrasado, podría verse echado a perder solamente porque tú no hiciste la parte que te corresponde. Es bueno dejar dentro de la bendición esa nota que diga, ojo, cuidado, advertencia, peligro, para que los hijos sean sensatos en cuanto a la toma de decisiones que harán en el futuro. Y cerramos la bendición invocando a Dios, como que dice ahí, como testigo, y dándole a nuestro hijo un gesto cariñoso. Cuando vayas a terminar, tienes que alzar tu mano y decir, y quiero cerrar este tiempo pidiéndote a ti, Dios, que seas testigo de esta pequeña ceremonia que acabo de hacer con mi hijo o con mi hija. Sé tú pidiéndole cuentas a mi hijo y a mi hija de esta bendición que le acabo de otorgar. Sé tú demandándole cuentas en caso de que no lo cumplan. Y cuando ya vayas a terminar, dice ahí, dale un gesto cariñoso a tu hijo. ¿Qué interpretas tú como un gesto cariñoso a tu hijo? Un beso, un abrazo. Si es varón, quizás una palmada, ¿verdad? Un fuerte apretón.
Sí, también puedes besar a tu hijo varón, claro que sí. Pero hoy, hermanos, en el marco de la familia, Dios nos presenta dentro de los héroes de la fe la bendición que es el bendecir a nuestros hijos. Y tú dirás: ay, pastor, esto nos lo hubiera dicho cuando mi hijo tenía 5 años, ahorita ya está, pero si más alto que yo. No importa, no importa. ¿A qué edad recibió Jacob y Esaú la bendición de Isaac? Ya estaban veteranos. ¿A qué edad recibieron los hijos de Jacob su bendición por parte de su papá? También ya eran adultos, y adultos con hijos. Algunos de ellos ya hasta eran abuelos. La edad aquí no es importante, sino que entendamos el propósito que tiene el bendecir a nuestros hijos. Ellos nos oyen decirles a ellos tantas cosas durante todos los días que convivimos, y casi nunca hay un tiempo especial, serio, de bendición de nuestra boca hacia ellos. ¿Sabes cómo esto impacta el corazón de un hijo? ¿Sabes hasta qué punto puede bendecirle el verle a ti expresar con tus labios el deseo de Dios sobre sus vidas? Vamos a orar y les voy a dejar un tiempo para que ustedes vayan, los papás, pensando qué es lo que van a hacer, porque ahorita vamos a dar este espacio para que podamos bendecir a nuestros hijos. Ahorita lo sacamos.